continuamos con este programa y tenemos otra entrevista. Así es, porque bueno, queríamos hablar también un poquito en profundidad de lo que dejó el paro del día de ayer, y para eso tenemos a una amiga de la casa, acá del Sindicato de Atirra, a Claudia Lázaro, referente del Sindicato de Curtidores. Claudia, ¿estás ahí? Hola, sí, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Todo bien, ¿cómo estás? Bien, acá estoy en el sindicato de los compañeros fleteros y fleteras en este momento. Bien, te agradecemos porque sabemos que justo estuviste ahí ocupada y bueno, tenés unos minutitos para poder brindarnos esta nota. Y bueno, en principio para arrancar queríamos hablar un poquito de esto, de si ya podemos hacer un balance de lo que fue el paro del día de ayer y bueno, cómo venís viendo lo que están siendo las políticas obviamente de este gobierno, ¿no? No, bueno, como balance me parece que fue un paro donde las repercusiones fueron claras del gobierno. Digo, esto hay que ponerlo, digo, que les dolió el paro porque tuvieron que salir a hablar y tuvieron que hacer un acting. Vimos a la ministra Bullrich queriendo tomar un colectivo para decir que estaba funcionando el transporte. Con una sube sin saldo igual. Sí, patético lo de la señora. Y por otro lado, uno de los medios más afines al gobierno puso un contador como que lo que estaba perdiendo el país. Y me parece que yo quiero dar vuelta a ese significado, de decir, bueno, lo que producen los trabajadores y las trabajadoras al país, ¿no? Entonces, claramente fue un paro con una contundencia y una efectividad grande que obviamente tenemos que esperar cuáles son las respuestas. Pero en ese esperar no es un esperar con pasividad, sino que tenemos que seguir construyendo, ir a visitar a los senadores y a las senadoras para lograr que la ley bases no salga. Y por otro lado, tenemos que seguir hablando a los diputados y las diputadas para que deroguen el decreto que aún sigue vigente y que afecta no solo a quienes son trabajadores asalariados, sino que también a los trabajadores y trabajadoras de la economía popular, a los empresarios, a las empresarias. Digo, todo hay una pérdida de derechos en ese mega decreto y en la de ley base para todo el pueblo argentino. Claudia, en ese sentido, bueno, vos también sos integrante de la corriente federal de los trabajadores, que ya, digamos, se gestó durante el macrismo y se mantuvo muy activo desde entonces. Y bueno, un poco, ¿cómo están durante este periodo? ¿No? Imagino que mucha situación de alerta, con reuniones permanentes, ¿no? Por lo que viene siendo el avasallamiento permanente de este gobierno hacia los sectores trabajadores, ¿no? Sí, bueno, eso me parece que cae de maduro hacerlo, digo, es lo que tiene que suceder. Lo que yo quiero reivindicar también, no solo del espacio de la corriente federal, sino el grado de unidad que se gestó en el movimiento obrero para hacer la primera acción gremial en enero. Y consecuente después, lo que fue la marcha del 24 de marzo, lo que fue la movilización del 1 de mayo, la contundencia de este paro, y que las centrales obreras y todas las corrientes que conformamos, entre ellas la corriente federal, aportamos a la discusión para construir lo que sigue como medidas de lucha. Recordemos que hay una medida que tiene que ver con lo judicial, que a través de la CGT se presentó un pedido en donde la parte de flexibilización laboral no está vigente del megadecreto. La CGT y las dos CTA están teniendo una agenda coordinada de cómo dar pelea a este gobierno de tintes autoritarios, no solo liberales. ¿Cómo te parece que puede reaccionar el gobierno si se da otra vez marcha atrás con la ley, ¿no? Si vuelve a diputados? Especialmente porque mayo, con esto, el llamado Pacto de Mayo en Córdoba, ¿no? Que se planea para el 25, era algo que este mes había apostado, un par de meses atrás, a algo fuerte que parece que, bueno, no se va a llevar como lo quiere el gobierno. ¿Cómo te parece que puede surgir o qué hechos pueden devenir posteriores a eso si otra vez más se da para atrás esta ley reformada, ómnibus y demás, ahora base, pero que sigue obviamente con un montón de medidas a la baja de los trabajadores y de la sociedad en su conjunto, ¿no?
Bueno, la ley debería volver a diputados porque no salió con el texto que salió de diputados. Entonces, diputados, quienes son afines al gobierno, quienes decidieron entregar a la soberanía argentina y votaron esa nefasta ley que perjudica claramente a todo el pueblo, votaron un texto y a senadores llegó otro. Entonces ya hay algo que nos tiene que llamar mucho la atención. Y no es una anécdota casual, digo, no es la primera vez que le pasa a este gobierno de improvisados. Entonces, uno es que la ley debería pasar. Por otro lado, también recordarle a los diputados y a los senadores que gobiernan porque el pueblo los puso ahí. Entonces, que tienen que respetar la autonomía que tienen sus provincias, que tienen que respetar los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Entonces, como dice Calle 13, el que no quiere a su mamá no quiere a su patria, el que no quiere a los trabajadores no quiere a su patria. Entonces me parece que hay muchos diputados y diputadas que hoy están claramente en contra de la patria y en contra de nuestra bandera. Entonces me parece que eso también hay que ponerlo sobre la mesa, y en función de lo que creo que puede llegar a ser el gobierno, y la verdad que el gobierno de Javier Milei se caracteriza por un hecho de continua violencia y beligerancia, en donde quienes están dentro del espacio de la libertad la libertad o de, ya no sé si son del PRO, si son libertarios, digo, todo ese mejunje de gente, se dedican a agredir por las redes sociales, a ponerle a los dirigentes sindicales y sociales apodos y a llamarlos de formas descalificantes, discriminatorios. Recordemos los dichos para las personas con discapacidad que han tenido. Entonces, me imagino cosas violentas siempre de ellos. No puedo imaginarme una mesa de negociación, digo, como tripartita, en donde estén los sindicatos, los empresarios y el Estado, de que podamos hablar de qué necesitamos los trabajadores y las trabajadoras. Pero me parece que tampoco hay que dejar de hacer las cosas y de decirlas, porque lo que necesitamos es también defender las fuentes de trabajo, la legislación que tenemos hacia el trabajo, el sistema de salud, el sistema de educación. Fíjate qué contradictorio algunos diputados que fueron a la marcha en defensa de la educación pública, que convocaron las universidades y después no dieron el quórum para votarles el financiamiento. Bueno, eso es lo que La Libertad Avanza es para mí, un cúmulo de contradicciones y que tienen claramente una clara posición que es en defensa de no todos los empresarios, de algunos empresarios, porque los empresarios pymes también la están pasando muy mal. Claudia, como parte también de las organizaciones gremiales, ¿tenés idea si se va a convocar desde la CGT, desde la CTA y de los gremios más representativos alguna movilización en el caso de que finalmente haya un día en el que se trate esta ley en senadores? Todos estamos empujando desde todos los sectores gremiales, sindicales, políticos, todos estamos hablando de que necesitamos que el día que se trate la ley armar y convocar al pueblo a una gran movilización en contra de la ley bases, que fíjate lo contradictorio, y esto lo dijo el gobernador Axel Kicillof, ¿no? Le llamaron ley bases, pero nunca hablaron con las bases, nunca hablaron con el pueblo. Entonces, me parece que eso está claro, y para mí también dentro de este marco de los convocantes en contra de la ley de bases y del megadecreto, hace muy poquito Walter, como ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Walter Correa, y el gobernador Axel Kicillof se reunieron con 7 provincias para poner en marcha la agenda del trabajo y para también como un bloque fuerte de provincias reclamando desde los ministerios de trabajo que no se sancione la ley base.
Claudia, ahí, mirá, iba a terminar, pero cuando te escuché se me despertó una pregunta más, una última, y ya no te molestamos más. Es histórico que suele pasar en muchos procesos, que son los trabajadores, ¿no? A la hora que aparecen estos gobiernos virulentos, los que salen a poner el cuerpo, los que salen a bancar los trapos, los que salen a dar la lucha directa, y después suele pasar que a la hora de canalizar todo eso, política o electoralmente también puntualmente, esa participación y esa lucha que pone el pueblo en la calle suele no traducirse en eso. Y lo que sí estamos viendo es que ahora se está gestando un movimiento bastante interesante, ¿no? También alrededor del gobernador de la provincia de Buenos Aires, que por lo que se ve está dando una preponderancia bastante importante a lo que son los gremios. ¿Nos podés contar un poquito de eso? No, o sea, esto me parece que tiene que ver con la esencia del gobernador. El gobernador, cuando decide gestionar, no decidió de gestionar detrás de un escritorio. Nosotros tenemos un gobernador que tiene dos características que para mí son muy importantes. La primera es que decidió ser un gobernador militante y que recorre los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires. Y la segunda característica muy, muy importante para mí es que gobierna desde el amor. Axel Kicillof quiere a los bonaerenses y a las bonaerenses. Y si querés le agregamos una tercera característica a eso, que entiende que la provincia de Buenos Aires no es el epicentro y el centro de la República Argentina, sino que es una provincia del interior. Y como provincia del interior cree profundamente en el federalismo. Entonces, en función de eso, fíjate que es uno de los primeros gobernadores que sale a marcar la cancha y a marcar las contradicciones que tiene el gobierno de Milei. Entonces, para mí, esas tres patas que nuclea el gobierno de Axel hacen la diferencia como dirigente. ¿Y por qué genera la participación de otros? ¿No? Así como incorporó al movimiento obrero a su gobierno, también incorporó a los movimientos sociales y el gobierno de Axel es eso, un gobierno militante, un gobierno que trabaja, que programa, que produce, también con amor. Es posible gobernar con amor, es posible que personas que tengan la formación técnica, la formación política, puedan gobernar para el pueblo, y esto es lo que demostró Axel. Por eso Axel no solo ganó la gobernación, sino fíjate que ganó las PASO, digo, fue un cúmulo de victorias que tuvo el gobernador para su reelección. Claudia, te agradecemos muchísimo la comunicación. No, gracias a ustedes, que tengan buen día. Igualmente. Bueno, ahí pasaba Claudia Lázaro, como bien decíamos, referente del sindicato de curtidores, que, bueno, hablamos de varios temas, como disparador un poco ahí lo que dejó el paro de ayer y la situación general de la ley bases y del tratamiento, ¿no? Lo que va a ser un poco ahí también la posible movilización, masiva movilización en Senado.